Les presento, para mí es una gran alegría presentar a Gladys porque, bueno, la verdad es que la admiro muchísimo, no solo por su capacidad de trabajo, sino por su forma. Y lo digo porque tengo la suerte de trabajar con ella y la verdad que es realmente un placer y lo que aprendo todo el tiempo es muchísimo. Pero bueno, para quien no la conoce, la conocen todo el mundo, pero por las dudas, ella es la doctora Gladys Pradolini. Ella es docente e investigadora del CONICET en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Y nos va a dar la última charla de la sesión de análisis sobre, lo voy a leer al título, un recorrido sobre la acotación de operadores del análisis armónico para valores extremos de P. Así que bueno, los dejo con ella y muchas gracias Gladys por haber aceptado esta charla invitada. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los presentes por dedicarme este tiempo prendiendo sus maquinitas y sus compus y escuchándome. Y Marilina, aprendemos mutuamente una de la otra, realmente. Bueno, yo no sé, entonces tengo que acá compartir pantalla, ¿no? Me dice esto de tendrá la función de compartir la pantalla de otra persona, sí. Sí, está bien. Adelante, Gladys. Creo que es esto. A ver si lo puedo maximizar. Control L Gladys se maximiza. Sí, lo estoy haciendo, pero está como... Demora un ratito en el Zoom. Está demorando como mucho. Dale de nuevo, a ver. Hace clic en la pantalla, seleccionale esa pantalla. Ahí está. Ahora sí, control L. Ah, debe ser eso entonces. Ok, gracias. Bueno, les voy a hablar un poco sobre algunos resultados recientes y otros no tan recientes que estuve trabajando con otros colaboradores en relación a los operadores del análisis armónicos, digamos, cuando actúan sobre espacios LP para valores extremos de P, y ya me voy a explayar con qué quiero decir con valores extremos de P. Bueno, en principio voy a decir con qué tipo de operadores voy a trabajar. Van a ser operadores integrales singulares de convolución con un núcleo K, básicamente operadores acotados en L2 que tienen esta representación si X está fuera del soporte de la F. Bueno, donde la función K además es una función medible definida fuera del origen y que tiene las condiciones de tamaño y de suavidad para el núcleo, digamos, que uno conoce bastante de la literatura. Y también vamos a estar trabajando con operadores de tipo fraccionario, de convolución también. En principio puse convolución, pero uno podría hacerlo más general a esto, con un núcleo K sub alfa, que también le vamos a requerir algunas condiciones de tamaño y suavidad al núcleo. Después vamos a modificar un poquito esas condiciones, algún comentario voy a hacer y bueno. Asociado a un operador de este estilo vamos a trabajar con el conmutador del mismo, con un símbolo B localmente integrable, definido, bueno, como formalmente, digamos, uno sabe cómo es el conmutador, como la multiplicación puntual de B por T de F menos T aplicado a B por F. Más generalmente el conmutador de orden M lo definiremos por recurrencia como, bueno, el conmutador de orden 0 va a ser el operador y el conmutador de orden M va a ser el conmutador de orden 1 del conmutador de orden M-1. Obviamente estos símbolos que aparecen acá, los B, van a estar en un espacio funcional y ese espacio funcional va a ser los espacios Lipschitz delta. Para delta en el rango de 0,1, que como todos saben, B está en Lipschitz delta si existe una constante positiva tal que esta desigualdad, se ve el cursor cuando yo marco, ¿no? Esta desigualdad, acá la manito, ¿se ve? Sí, se ve Gladys. No. Hasta que esta desigualdad vale para todo x, y. Y la menor de esas constantes será la norma, la vamos a denotar con esta expresión que figura acá abajo. ¿Por qué trabajamos con estos símbolos?
uno conoce que, por ejemplo, operadores clásicos como las integrales singulares o las integrales fraccionarias mandan el espacio, el infinito y el extremo n sobre alfa en los Lipschitz delta, perdón, los conmutadores de esos operadores, cuando el símbolo de ese conmutador está en la clase Lipschitz delta. Y si uno piensa de alguna manera en el BMO como el caso extremo, delta igual a 0 del caso Lipschitz, digamos, los Lipschitz tienen asociado una representación integral de alguna manera que cuando pone delta igual a 0 resulta el BMO, resultaría entonces que esos operadores están acotados. El conmutador de la integral singular y de la integral fraccionaria estaría acotado, digamos, de L infinito y de Ln sobre alfa respectivamente en el BMO. Pero ya Arbure, Macías y... no, Arbure, Segovia y Torrea probaron que esta acotación vale para cualquier función B localmente integrable si, solo si el símbolo B es constante. Para nosotros los símbolos constantes no tienen interés. Entonces, por eso un poco trabajamos con los símbolos Lipschitz delta en este contexto. Por ahora, digamos, hoy voy a hablar del caso delta constante. Bueno, un poco para recordar a estos dos matemáticos brillantes que nos dejaron a principio de año, voy a poner dos desigualdades que, bueno, uno nos dejó muy trágicamente y el otro a los días, que voy a recordar un resultado de ellos. En el año 1976, Mackenhau y Widen probaron que una condición necesaria y suficiente para que la transformada de Hilbert satisfaga una desigualdad de este estilo es que el peso, la desigualdad con peso de este estilo, es que el peso satisfaga una condición de tipo A1. El A1 es básicamente decir que el promedio del peso en un cubo se comporta como el ínfimo en el cubo, y eso para todos los cubos. Esto se puede ver como la acotación del espacio L infinito de W en el BMO sub W, donde el L infinito de W le voy a denotar siempre a lo largo de toda la charla, aquellas funciones f tal que f sobre W está en el L infinito, digamos. Y el BMO de sub W va a ser este espacio, digamos, el espacio de las funciones localmente integrales, tales que, bueno, sin poner t acá, esto vale con f, digamos, ¿no? Casi al mismo tiempo probaron para la integral fraccionaria un resultado similar, que esta desigualdad vale para la integral fraccionaria si solo si w a la menos 1 está en a n sobre alfa infinito. Estos menos 1 salen porque estoy poniendo siempre f sobre w y por la forma en que defino el espacio, pero si no uno puede adaptar esto. A veces los resultados que hemos probado salían mejores no poniendo esto, pero como que más adelante voy a relacionarlo con otra clase, lo puse de esta manera. Esto también se puede ver como la acotación de la integral fraccionaria, digamos, del espacio Ln sobre alfa sub W en el BMOW definido anteriormente. Y eso entonces ocurre si solo si W a la menos 1 está en el AN sobre alfa infinito, que si queremos inspeccionar un poco qué es esta clase, es como decir que W al dual, digamos, de lo que ponemos, al conjugado de lo que ponemos acá, o sea, el n sobre alfa prima, que sería este, está en A1. Bueno, esto un poco para mencionar a Mackenhau y Widen. Ahora voy a hacer un salto en el tiempo bastante grande porque me voy a ir al año 2018, pero en el medio voy a volver con respecto a esas dos cosas. En el 2018, entonces, con Estefanía Dalmazo y Wilfredo Ramos, empezamos a estudiar los operadores de tipo fraccionario, como de los que nombré al principio, y los conmutadores de orden m, con símbolo en el Lipschitz delta. Bueno, y probamos algunos resultados. Además de probar los que voy a mencionar ahora, probamos acotaciones de estilo LP, LQ, digamos con pesos en la clase APQ, y tal vez con una condición de tamaño un poquito más general que la que mencioné al principio en el núcleo. Y el otro resultado que probamos es que si delta, este delta siempre va a estar asociado al símbolo del conmutador. Y después vamos a tener otro parámetro. Mi charla va a ser demasiado técnica porque tiene muchos parámetros, pero bueno, otro parámetro delta tilde,
que va a estar asociado al espacio de llegada una vez que el conmutador actúa sobre un espacio LP. Entonces, si delta está en este rango, este 1, bueno, está puesto para la charla, pero uno podría poner cualquier cosa entre 0 y 1, inclusive el 1, y está asociado a la regularidad del núcleo, a la condición que uno pide en el núcleo en cuanto a la suavidad. Si R se mueve en este rango de parámetros, en este rango de valores, para el caso en que M es mayor o igual que 1, esto significa, para el caso en que trabaje con el conmutador, R se va a mover así, y para el caso en que trabaje con el operador, R se va a mover así. Bueno, y si defino el parámetro delta tilde, que va a estar asociado con el espacio de llegada, de alguna manera, entonces, si el peso está en la clase, W-1 está en la clase R infinito, uno puede probar la acotación del conmutador de orden alfa con símbolo Lipschitz delta, perdón, de orden M con símbolo Lipschitz delta, de LR en el Lipschitz W delta tilde. Ese espacio que definí antes, el LW delta tilde, ¿quién es ahora? Bueno, vamos a decir que F está en el LW delta tilde, ¿sí? Es localmente integrable y además este supremo es finito, y entonces observamos que en el caso en que delta tilde vale 0, es el BMO sub W que mencioné anteriormente. Algo que quiero mencionar es que después lo vamos a ver en algún momento si me acuerdo gráficamente, que si R se mueve en este rango, entonces el delta tilde que me sale acá en el espacio del Lipschitz delta tilde, se controla siempre por el delta del conmutador si M es mayor, o sea, si estoy actuando con, por el delta del símbolo si estoy trabajando con el conmutador. Y si no, se mueve entre 0 y 1 y no llega a ser 1 si estoy en el caso M igual a 0. Además, otra cosa que se puede observar en el paper, digamos que este valor es el n sobre m delta más alfa, es el valor a partir del cual, digamos, de alguna manera los espacios LP, o sea, hasta este valor sin llegar a ese valor, el espacio LP se transforma en el LQ con pesos, como ocurría con la integral fraccionaria. En este valor comienza a ser, una vez que el conmutador actúa, comienza a ser el BMO, y para valores de R más grande se transforma en espacios Lipschitz. Es como el quiebre ahí en la acotación. Bueno, simultáneamente con ellos había estudiado las integrales fraccionarias, y con Luciana Melchiori estudiamos los operadores. Bueno, una cosa que me olvido siempre es decir que no solo estudiamos esas regularidades, o sea, conmutadores de operadores que tienen la regularidad o la suavidad que dije al principio, sino que también estudiamos aquellos operadores y sus conmutadores donde la suavidad está asociada de alguna manera a una función de Young y al símbolo que tenemos acá en el espacio. Que en el caso en que delta vale 0, son las condiciones que estudiaron Lorentes, Silvina Riveros y Alberto de la Torre. Y bueno, y algunos otros más que no me voy a acordar de todos, pero ellos fueron como los que empezaron. Y obtuvimos, quizás con una condición un poquito más restrictiva acá en el peso, también acotaciones de este estilo. Todas esto que menciono, que no puse en la charla, es porque después lo vamos a poder obtener el contexto variable por extrapolación. Bueno, entonces con Luciana lo que hicimos fue entonces estudiar la versión de integrales singulares y conmutadores para estos operadores, y bueno, lo que obtuvimos un resultado similar, digamos, obviamente acá no aparece el parámetro alfa, y que, bueno, si el peso W a la menos 1 está en la clase R infinito, en el caso en que R sea finito, que eso quiere decir que estoy trabajando con el conmutador, o si W está en A1, en el caso en que uno trabaje con el operador, uno tiene la acotación del conmutador de la integral singular del LR de W en el Lipschitz delta correspondiente. Bueno, ahora voy a hablar un poquito sobre los resultados de extrapolación. En 1982, Rubio de Francia muestra que las clases AP, digamos, gozan de una propiedad de extrapolación muy interesante, y que dice que si algún
para algún P0 entre 1 e infinito, un operador T preserva el LP0 de W para todo W en el AP0, esto significa que manda LP0W en LP0W acotadamente, entonces T preserva LP de W para todo P entre 1 e infinito y para todo W en el AP. Motivados un poco por este resultado, bueno, primero voy a decir lo que es el AP, para el que no está familiarizado, un peso está en la clase AP, si esta desigualdad vale para toda bola B contenida en R. Motivados un poco por este trabajo, en el 88, Arburen, Macías y Segovia probaron un resultado similar para las clases APQ. Pero además, y es lo que nos interesó, probaron una especie, se preguntaron si realmente se podía extrapolar con condiciones diferentes, digamos, desde el punto de partida. O sea, tomar desigualdades del estilo de las que mencioné al principio, de las de Mackenhau y Widen, o sea, un operador que mande el L infinito en el BMO, o el LN sobre alfa en el BMO, o en general, un L beta en el BMO con pesos, ¿sí? Y ver si de ahí podía, por extrapolación, obtenerse resultados de acotación de algún tipo. Y concretamente lo que probaron es que si para algún beta entre 1 e infinito, un operador sublineal T manda el L beta sub W en el BMO de W para todo W, tal que W a la menos 1 está en el A beta infinito, entonces pueden deducir resultados de acotación LP-LQ con pesos para todo W tal que W a la menos 1 está en la clase APQ, ¿sí? Y con las relaciones de P y Q que valen para este tipo de acotaciones, con P entre 1 y beta, y 1 sobre P menos 1 sobre Q igual a 1 sobre beta. Bueno, siempre que esta norma sea finita. Bueno, un poco motivados por esto, y dado que nosotros estábamos estudiando el rango de acotación de operadores como los conmutadores que pasaban al Lipschitz, digamos, y también las integrales singulares, digamos, si uno se mueve en otros espacios, pensamos, podríamos tener un resultado similar si ahora tiene un operador que actúa del L beta en un Lipschitz, por ejemplo, ¿qué tipo de resultados de acotación podemos derivar a partir de hipótesis de ese estilo, o sea, de un LP, algún L beta en un Lipschitz con peso. Y entonces, en el año 2016, con Adrián Cabral y Wilfredo Ramos, probamos un resultado relacionado con eso. Concretamente, si beta está entre 1 e infinito, y delta tilde es siempre el parámetro del Lipschitz, digamos, del espacio Lipschitz de llegada, está entre 0 y 1, delta tilde se corresponde con su respectivo, digamos, valor de LP, entre comillas, en este caso LS, a través de esta igualdad. Y ahora, bueno, sin tener exclusivamente operadores, para cualquier F y G positivas, tales que uno tiene esto, para todo, tiene esta desigualdad. O sea, esto podría ser, por ejemplo, T de F y la F de este lado, ¿no? Pero ahora ponemos cualquier par F y G positiva, tales que la norma Lipschitz W delta punto de la F se acota a una constante veces la norma S de G sobre W. Para todo W en la clase donde estas cosas valen, que es la AS infinito. Entonces, si de esta hipótesis, ¿qué tipo de acotaciones podríamos derivar? Por extrapolación. Bueno, en el primer caso pudimos deducir que, como en el caso de Arburen, Macías y Segovia, uno tenía acotaciones del estilo LP-LQ en el rango de P y Q que le corresponde, y para todo peso W, tal que W a la menos 1 está en la clase APQ. Bueno, siempre que al lado izquierdo sea finito. Pero también nos preguntábamos si ya que estábamos con un espacio LS que va a un Lipschitz delta, si podíamos obtener resultados de acotación, por ejemplo, por extrapolación, a espacios del mismo estilo, digamos, a obtener desigualdades del mismo estilo. Y sí, y la respuesta fue afirmativa, y uno lo que obtiene es que va a tener desigualdades del mismo estilo, siempre que acá, no sé si se ve, pero hay un delta sombrero, el delta sombrero sea más chico que el delta de la hipótesis. Entonces lo que probamos concretamente es que si delta sombrero es menor o igual que delta tilde, menor que 1, mayor o igual que 0, y se relaciona con su correspondiente P, entonces
bajo estas hipótesis uno puede obtener este tipo de desigualdades para todo peso tal que W a la menos 1 esté en la clase AP infinito. Bueno, en ese momento estábamos muy interesados en trabajar con los espacios de Lebesgue de exponente variable. Entonces nosotros queríamos extrapolar todo exponente variable, y lo que teníamos como antecedente eran resultados que a partir de desigualdades con pesos obtenían desigualdades de este estilo, pero sin pesos en el contexto variable. No concretamente como las de acá, sino que teníamos resultados, por ejemplo, que decían que, bueno, si uno tiene un operador del estilo que se acota de esta manera, de alguna forma, entonces podía derivar la acotación LP.LQ, pero sin pesos. Pero en el interim, bueno, y obviamente eso no salió, sí, bueno, me fui ya para adelante, eso no salió, pero nosotros estábamos interesados en poner pesos. Mientras estábamos redactando el paper, a nosotros nos llegó un paper de Cruz, Uribe y Wang, donde ellos prueban un resultado de extrapolación desde una desigualdad de este estilo, o sea, una desigualdad del estilo LP-LQ con pesos, y pesos en la clase APQ, a digamos, por extrapolación, obtienen desigualdades del mismo estilo y con pesos en el contexto variable. Entonces, ese resultado nos sirvió para obtener, a partir de nuestra hipótesis en este extremo, digamos, pasar del LS al Lipschitz delta, digamos, a partir de esta hipótesis, obtener resultados de acotación en el contexto variable, digamos, para todo pesos en la clase correspondiente, que ya voy a mencionar más adelante, ahora dentro de un ratito, cuando cuente un poco lo que son los espacios de Lebesgue de exponente variable. Pero bueno, eso fue casi gratuito y todavía nos faltaba esta parte. Bueno, voy a contar un poquito lo de espacios de Lebesgue de exponente variable. Vamos a trabajar, digamos, en principio, nosotros consideramos exponentes en la clase PLOG de Rn. Un exponente está en la clase PLOG si satisface estas dos desigualdades, que en principio, bueno, cuando el exponente P tiene ínfimo mayor que 1 y supremo finito, esta clase de exponentes son lo que la mayoría de los resultados de los operadores del análisis armónico, digamos, resultan acotados bajo esta condición, digamos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se probó es que la maximal de Hardy-Littlewood, si el P está en la clase P-log, con ínfimo mayor que 1, entonces la maximal de Hardy-Littlewood está acotada a LP-LP, y después, bueno, toda una serie de operadores. Si uno define la modular convexa, ρ de f igual a la integral del módulo de f a la p de x, entonces el espacio LP punto de Rn se define como las f medibles de Rn en R, tal que la modular evaluada en f sobre lambda es finita para algún lambda positivo. Y en el LP punto se puede introducir una norma, que ya todo esto es muy clásico en la literatura. La norma LP punto de f es una norma de tipo Luxemburgo, el ínfimo de los lambda positivos, tal es que la modular evaluada en f sobre lambda es menor o igual que 1. Entonces, como ya dije, acá no, motivado, digamos, por digamos, cuando teníamos nuestro resultado, más lo que nos llegó de Cruz, Uribe y Fiorenza, no, perdón, Cruz, Uribe y Wang, lo que pudimos probar es que si uno tiene estas hipótesis, que son las mismas que describí recién, entonces, si P está en la clase P-log, el ínfimo es mayor que 1 y el supremo es menor que beta, y 1 sobre P punto menos 1 sobre Q punto es 1 sobre beta. Si P está en P-log, el Q también sale con la propiedad P-log. Entonces, uno puede derivar acotaciones, desigualdades, digamos, en este tipo, de LP punto en LQ punto para todos los pesos, tales que W a la menos 1, está en esta clase AP punto Q punto, que bueno, uno dice que W está en AP punto Q punto, no me acuerdo si mencioné la clase APQ antes, pero W a la menos 1 está en AP punto Q punto si esto pasa, que es una generalización del caso constante, digamos, si uno pone Q constante acá, esto no es más que el promedio de W a la menos Q, todo el promedio en la bola, obviamente, de W a la menos Q elevado a la 1 sobre Q, y esto es similar, y eso me da
la clase APQ constante, digamos, bueno, con el W a la menos 1, ¿no? Recientemente, con Wilfredo Ramos y Jorgelina Recci, probamos la otra parte que queríamos probar, que sí, bueno, con las mismas hipótesis, que acá no las escribí, pero siempre bajo estas hipótesis en el caso clásico, digamos, si uno tiene desigualdades de este estilo, en el caso clásico, para todo peso, tal que W a la menos 1 esté en la S infinito, entonces, si P está en Pelot, y toma un delta sombrero que se relacione con el P variable de esta manera, y siempre el delta sombrero más chico que el delta de la hipótesis, uno puede derivar acotaciones de tipo LP Lipschitz en el contexto variable. Para todos los pesos W, tal que W a la menos 1 está en la clase AP punto infinito, donde el AP punto infinito ahora se define, como habíamos dicho, el AP punto Q punto, reemplazando la norma Q punto, digamos, ese promedio por la norma infinito. Este espacio que ponemos acá se define de esta manera, como el supremo de, bueno, estas cantidades, digamos, bueno, son las funciones localmente integrables tal que este supremo es finito, y si observamos un poco esta expresión que tenemos acá, si uno pusiera todo constante, digamos, de alguna manera, acá tiene la medida de la bola, la 1 sobre beta, y esto es la medida de la bola, la 1 sobre P', así que me quedaría 1 sobre beta más 1 sobre P', que bueno, por las relaciones que tienen el beta con el delta, digamos, en este caso, 1 sobre beta más 1 sobre P', sumarle 1 acá, me quedaría delta sobre n más 1, y es el caso del Lipschitz común, digamos, extiende la definición del Lipschitz constante. Para probar esta desigualdad de acá, este teorema en realidad de extrapolación, uno necesita una desigualdad del tipo Calderón-Scott, que relaciona de alguna manera la maximal de Calderón con estos espacios Lipschitz delta, variables, y bueno, para el exponente R punto, que se define como n sobre, bueno, el delta y el delta tilde son siempre estos de acá, y obviamente la P tiene la P log, acá no está puesto porque está acá arriba. Si R punto es este exponente, n sobre delta tilde menos delta punto, y W a la menos 1 está en la clase R punto infinito, entonces uno tiene esta desigualdad en norma para esta versión de la maximal en el contexto variable, donde esa maximal se define de esa manera. Esta maximal Sharp delta. En el contexto variable se define de esta forma. Bueno, y un poco con estos dos teoremas, estos teoremas se pueden probar también con esas hipótesis que dijimos al principio sobre los pesos, en el caso que necesitábamos para los núcleos Germander, bueno, los núcleos Germander nosotros le decimos a aquellos núcleos que están asociados a una función de Young y que además en este caso están asociados al delta, ¿no? Al delta del símbolo. Se pueden probar con una pequeña modificación en la hipótesis que acá no está escrita acá, pidiéndole algo un poquito más restrictivo al peso para poder incluir esos casos de operadores que teníamos acotados al principio. Entonces, con estos dos teoremas, uno puede de alguna manera derivar todos los resultados anteriores en el contexto de los espacios de Lebesgue de exponente variable, o bueno, no son todos de Lebesgue, porque algunos son Lipschitz delta. Entonces teníamos toda la acotación en el contexto variable, digamos, de los operadores que trabajamos con Estefanía Dalmaso, Wilfredo y con Luciana. En algún momento dijimos, bueno, consideremos otro Lipschitz diferente, a ver un Lipschitz un poquito más grande o que sea diferente. Bueno, consideramos este espacio Lipschitz W delta, que habíamos leído de un paper de Paul Arbure, Oscar Salinas y Beatriz Viviani, que F está en el LW delta tilde, si este supremo es finito, que básicamente es agarrar el Lipschitz anterior y cambiarle la norma infinito de 1 sobre W por la característica de la bola, por la medida de B sobre W de B. Básicamente es eso. Asociado a esto, y ya voy a decir por qué, aparece una clase de pesos, que es esta clase, digamos, diremos que W está en H pituca, si este supremo es finito. Acá el T es un parámetro que puede ser
que es el delta o 1. El delta va a ser cuando digamos, estudiemos acotaciones con el conmutador, y 1 va a ser cuando sea el operador en vez del conmutador, cuando sea el caso de m igual a 0. Y entonces, ¿por qué aparecieron estas clases? Bueno, en realidad es porque ellos en 1997 estudiaron, digamos, caracterizaron los pesos que hacen la acotación de la integral fraccionaria del espacio LR sub W, acá siempre es el mismo, F sobre W en el LR, en el Lipschitz W delta tilde, como aquellos pesos que satisfacen la condición H pituca R1, porque estoy con el operador, delta tilde. Entonces, bueno, dijimos, podremos hacer un teorema de extrapolación teniendo por lo menos un ejemplo de algo que satisface eso, empezar a pensar en un problema de extrapolación y después, digamos, buscar más ejemplos. Bueno, una cosa que quería observar es que si delta tilde, que es siempre del espacio Lipschitz, el delta tilde, es menor que t, acuérdense que t es delta o es 1, entonces la clase W a la menos 1 en R infinito que vimos con los resultados anteriores, implican que W está en la clase H tilde, H pituca. Y si además W está en A1, ambas clases coinciden. Bueno, el resultado de extrapolación que obtuvimos fue el siguiente. Este es bien reciente, digamos, que si beta está entre 1 e infinito, y delta tilde es mayor o igual que 0 y menor que t. Bueno, delta tilde se relaciona con el S a través de esta igualdad, y f y g son funciones medibles tal que, digamos, el mismo estilo de hipótesis que teníamos al principio, pero nada más que ahora, en lugar del espacio Lipschitz que teníamos asociado a la norma infinito, tenemos el L pituca. Y los correspondientes pesos, que son los pesos en la clase H pituca. Si esto vale para todo W en la clase H pituca, entonces uno puede deducir desigualdades del estilo LP-LQ para todos los pesos, siempre en los rangos de P y Q, donde este tipo de desigualdades se van a dar, para todo W, tal que W a la menos 1 está en la clase APQ, siempre que el lado izquierdo sea finito. Y nuevamente, como siempre estamos interesados en los espacios leves de exponente variable, por el teorema de Cruz-Uribe y Wang, lo podemos obtener en el contexto variable. Para todos los W, tal que W a la menos 1 está en la clase AP.Q. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿habrá otros ejemplos de operadores que hagan estas acotaciones con un peso? Y dijimos, bueno, pues si vamos a hacer un peso, hagamos 2 pesos y veamos después el caso de un peso como ejemplo de esto. Entonces, también con Jorgelina Recci y con Wilfredo nos pusimos a estudiar el problema de 2 pesos ahora para ambos espacios, para el L barrita, que tiene la norma infinita, y el L pituca. Antes de hablar de los resultados que obtuvimos, les voy a contar un poco cuáles son las clases de pesos, digamos. Bueno, siempre el delta para nosotros va a estar en un rango aproximadamente delta entre 0 y 1. El alfa, bueno, mayor o igual que 0 y menor que n. El alfa 0 va a ser para el caso en que veamos pesos, pares de pesos para la integral singular. El R siempre entre 1 e infinito, y vamos a llamar a esa cantidad, solo para abreviar un poco, m delta más alfa. Entonces vamos a decir que un par de pesos satisface la condición H pituca. Esta es la que va a estar asociada al Lipschitz que mencioné recién, al Lipschitz L pituca, si satisface esta desigualdad, o sea, si este supremo es finito. Y por otro lado, diremos que el par BW está en la clase H barra, si satisface esta otra desigualdad. Bueno, es fácil ver que esta clase está contenida en esta clase, o sea, si un par de pesos está acá, está en esta, y si W está en A1, ambas clases coinciden. Lo que probamos concretamente con Jorgelina y con Will es que, bueno, si uno tiene ese rango de delta y delta tildes, este delta tilde por ahora pusimos menor o igual que esta cantidad, pero después vamos a ver que no están así, pero siempre moviéndonos con los R's entre 1 e infinito, y si toma el símbolo B en la clase Lipschitz delta, para el conmutador de la integral fraccionaria,
uno puede ver que si el par BW está en la clase H barra R, este que tenía la norma infinita. Hay algo que no dije de, bueno, después lo digo. H barra R alfa tilde delta tilde, entonces el conmutador se acota del LR con un peso B, digamos, en el Lipschitz delta con un peso W, pero este es el que tiene la norma infinita. Y lo mismo ocurre ahora si yo le pido a esta, que el par de pesos esté en la clase H pituca, lo que cambia es el espacio de llegada acá, llega el L pituca. Algo que no dije de las clases H barra y H tilde, voy a volver hacia atrás, es que, por ejemplo, la H barra se puede ver que es equivalente a dos condiciones, una local en la bola y otra global en el complemento, y que si delta tilde es más chico que delta, o 1 dependiendo de con quién estamos trabajando, entonces la local implica la global, y entonces en el momento de querer encontrar pesos, uno trabaja con una condición bastante más sencilla. Por otro lado, esta otra condición también es equivalente a una parte local y a una global, pero acá se da que la global implica la local siempre que B a la R' sea un peso duplicante. De todas maneras, eso pasa siempre que, por ejemplo, en este caso, en el caso de este peso, pasa cuando delta tilde es más chico que delta, pero también vamos a ver que hay pesos para el caso en que delta tilde es igual a delta, entonces uno tiene que trabajar con toda la condición. Bueno, entonces, teniendo un poco este resultado, nos preguntábamos, nos parecía raro que al empezar a buscar pesos, ejemplo de pares de pesos, en este caso, por ejemplo, nos salía siempre una restricción que el delta tilde tenía que ser mayor que algo, digamos, que no me acuerdo en este momento, pero bueno, ahora lo vamos a ver en el gráfico. Y entonces, bueno, nos pusimos a inspeccionar un poco, digamos, cómo debería ser, si realmente eso pasaba, porque en estas desigualdades hay como demasiadas cosas. Por ejemplo, estamos incluyendo tal vez pesos, pesos que no nos interesan, por ejemplo, que B sea 0, porque entonces esto se me hace infinito, que B sea 0 en casi todo punto, o que W sea infinito. Entonces, nos pusimos a inspeccionar un poco eso, y probamos, en el caso de la condición H barra, primero probamos que, bueno, si estamos con siempre los deltas en ese rango, y R entre un infinito, si el delta tilde del Lipschitz, del espacio de llegada, supera al delta, o si el delta tilde supera este valor, alfa tilde menos n sobre R, ahora lo vamos a ver gráficamente, entonces el par de pesos está en la clase H correspondiente, H barrita, digamos, sí, solo si B vale 0 en casi todo punto. Lo mismo pasa si delta tilde es igual a alfa tilde menos n sobre R y es igual a delta. O sea, también vale que B vale 0 casi todo punto, y más aún esa condición que nos aparecían los pares de peso, digamos, que necesitábamos que el delta tilde no sea más chico que esa cantidad, alfa tilde menos n. Entonces, si uno tiene esa condición, el par de pesos BW está en la clase H barra, si solo si B vale 0 en casi todo punto, W vale infinito en casi todo punto. Entonces, si uno ahora se pone a graficar delta tilde en función de R, lo que tiene, digamos, es grafiquitos de esta forma, digamos. Si yo acá pongo delta tilde, acá pongo 1 sobre R, siempre en el rango entre 0 y 1, si delta está por encima de, si el delta tilde está por encima del delta o está por encima de esta recta, acá hay pesos triviales, digamos, no nos interesan, y lo mismo si estamos por acá abajo. Entonces, bueno, y también este puntito que correspondería al caso en que delta tilde, que es alfa tilde menos n sobre R, es igual al delta, que era el punto 2 de lo que mencioné recién, tampoco, digamos, los pesos interesan. Entonces, hay pesos concretos y exhibimos pesos para toda esta región, en la región sombreada, digamos, con verde. Además, probamos que si uno en la condición H barra, y lo mismo va a pasar en la otra, pone W igual a B, la única posibilidad es que los pesos se encuentren en esta línea, digamos, en la recta delta tilde igual a alfa tilde menos n sobre R. Y de acá observamos que el delta tilde, como habíamos dicho al principio, salía más chico que el delta en las acotaciones, ¿sí? Por los rangos de R que tomábamos.
Bueno, de acuerdo a cómo el valor de alfa tilde se comporta en función del delta, tenemos diferentes grafiquitos para la clase H barra, o sea, si el alfa tilde era m por delta más alfa. Si alfa tilde es mayor que delta, tiene este comportamiento, el dibujito, si alfa tilde es delta, es este, y el gráfico, si alfa tilde es menor que delta, es este otro. Para las clases H pitucas, entonces, lo que probamos es un resultado similar, pero bueno, el primero es el mismo, digamos, si el delta tilde supera al delta o el delta tilde supera a la recta alfa tilde menos n sobre r, entonces lo que obtenemos, digamos, para la pertenencia del par en la clase H pituca es que B es 0 en casi todo punto. Y lo mismo pasa con el ítem 2, al igual que en la clase H barra, digamos. Pero sin embargo no tenemos la restricción con respecto al alfa tilde menos n que teníamos en el otro, que por acá, por debajo, había pesos triviales. Acá uno puede seguir construyendo pesos, digamos, o sea, la región es infinita, digamos, sigue hacia abajo. No tiene ninguna restricción abajo con respecto a la clase anterior. Hay como más pares de pesos. Seguimos teniendo la condición esa de que cuando uno pone W igual a B, cae en esta recta, y bueno, de acuerdo a cómo se comporta el alfa tilde en función del delta, uno tiene los tres dibujitos siguientes. Además estudiamos un poco estas clases, vimos que no son ni abierta a derecha, también que son clases de pares de peso, pero ni abierta a izquierda, digamos, y bueno, de alguna manera generaliza algún resultado que yo había probado para la I alfa hace tiempo, con 2 pesos, y los resultados se pegan bastante bien. Y bueno, y también se puede probar para el caso del operador cuando uno toma delta igual a 1, digamos, ¿no? Para el operador no, sin conmutar, quiero decir. Bueno, y eso es un poco todo lo que quería contarles. Disculpen si la charla por ahí es demasiado técnica, pero tenía muchos parámetros y cosas y no sabía cómo solucionar eso, pero bueno, es un poco lo que quería contarles hoy. No sé cómo estoy con el tiempo. Pero... Bueno, muchas gracias, Gladys, te aplaudimos virtualmente. Sí, la verdad que esto es algo que nos falta ahora con esto, es el aplauso. Pero bueno, la verdad que como dijiste, es muy técnico, es muy difícil de contar, pero lo hiciste impecable. Así que bueno, pasamos gracias a las preguntas. Sí. Marilina, ¿me escuchás? Sí. A las 11 empieza una conferencia, solo quiero avisar, hagan las preguntas normales, pero los que quieran irse tienen que cambiarse de sala. Acá perfecto. Tienen todo el tiempo que quieran, no se preocupen, pero los que quieran asistir a la conferencia del ganador de los ganadores del premio pueden cambiarse de sala. Perfecto, bueno, entonces tenemos 10 minutitos de preguntas porque a las 11 empieza, como bien dijo Emilio, el premio al mejor artículo que ganaron Pedro, Aníbal y Sebas, así que bueno, ¿quién quiere empezar con alguna preguntita? Que active el micrófono. A lo mejor preguntar algo, Nora. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Nora. Ah, bueno, no, sí. No, estaba escuchando, Gladys, que te habían restringido a los conmutadores en el caso de B. Lipschitz. Sí, porque el teorema de Segovia, Macías y Pola, sí. Si no, son triviales. Pero digamos, si la medida es finita, hay acotación sí, solo si claro. Y generalmente cuando uno tiene las integrales singulares, y digamos, cuando tienen los operadores diferenciales y usa de alguna manera integraciones a priori, aparecen coeficientes. Uno necesita que los coeficientes sean los más, digamos, los peores, ¿no? O sea, que no sean Lipschitz, que sean coeficientes sí, peores. Digamos, claro. O sea, la pregunta mía es si se puede hacer extrapolación y con 2 pesos y demás, y tratar de ver en el caso de medida finita. Que digamos, no sé, nunca lo miré. Con 2 pesos es algo que tengo pendiente por ahora, porque queremos... Bueno, con 1, digamos. Sí, con 1. Con medida finita nunca
lo estuve mirando, no lo analicé, pero por ahí se podría pensar en algo en espacio de tipo homogéneo y tratar de sacar algo ahí. La verdad que no lo pensé. Claro, no, claro, porque a lo mejor eso porque tiene aplicaciones mucho en ecuaciones, ¿no? Entonces, Claro. si tomás medida finita, entonces ya está, porque los ves son valores y bueno, y se puede tratar de hacer extrapolación, digamos. Un poco Claro. no puede determinar si solo si los pesos, sería bárbaro. No, eso no más quería comentar. Seguro. Bueno, listo. Muy lindo. Mauricio tiene una pregunta. Hola Gladys. Mauri, me olvidé de decir que ese espacio, pero porque se me pasa todo, que el espacio, el delta variable lo introdujiste en tu tesis, sin el peso ese que puse yo. Está bien. No, mi pregunta, pero es más que nada porque no la vi, digamos, a la desigualdad esta de Calderón-Scott que pusiste. Sí, es en un extremo nomás, porque la necesitábamos solo por ese extremo. Pero del lado derecho te aparece la norma variable de R', de R punto, donde por ahí si volvés, es un poquito técnica, pero por ahí el R punto lo había definido como, ¿cómo es? Un segundo, ¿dónde está eso? Acá. El R punto es N, en realidad lo hicimos variable todo esto. Claro, N sobre... si vos querés ver bien esta desigualdad de Calderón-Scott, mirá en el paper que la tenemos con Adrián y Wilfredo, que ahí está, no está en el contexto variable, pero está hecha cómo se deduce, porque en realidad en la desigualdad de Calderón-Scott, que lo que ellos hacen es acotar de alguna manera por la integral fraccionaria, entonces no llegan nunca a este extremo porque no tienen acotado. Por eso, esa era mi pregunta, porque... Claro, tenés que pasar por la maximal fraccionaria, pero si vos revisás la cuenta que ellos hacen, podés tranquilamente llegar a la maximal fraccionaria y acotar ahora de Ln sobre no sé qué en el L infinito, porque la integral fraccionaria no tiene esa propiedad. Y entonces... mi pregunta era, del lado derecho te aparece, digamos, el R está permitido que sea infinito, ahí digo, por ahí puede haber lugares donde sea infinito el R en eso, o no. R, sí puede ser, pero... Entonces por ahí la norma se calcula medio rara ahí, digamos. ¿La norma de qué? Sí, puede eso. Lo único que, digamos, lo que vos tenés que usar, lo clave, digamos, de esto es eso, digamos, de que podés pasar por la maximal fraccionaria y podés irte, porque acá usas la acotación del L extremo en el L infinito, que con la fraccionaria la tenés y con la integral fraccionaria no, pero está mejor. Solo hicimos este caso, digamos, porque necesitábamos el caso de extrapolar a los Lipschitz, digamos, y ya el otro lo teníamos por lo de Krug-Uribe y no nos molestamos demasiado. Pero cuando hicimos el primer caso, que era todo constante, tuvimos que hacer todo el teorema de Calderón-Scott completo, ponerle pesos, obviamente, y qué sé yo. Y ahí se nota bien, digamos, se ve mejor que en esta. Pues esto es solo un extremo, digamos, no está toda la desigualdad tipo Calderón-Scott, ¿no? Ok, está bien. Bueno, gracias, Gladys. Gracias. Bueno, no. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario menor, porque nos vamos a la otra charla. Gladys, un poco en línea con lo que decía Nora, no sé si tiene que ver con la homogeneidad, digamos, pero viste que, digamos, ustedes trabajan más con los Lipschitz, pero cuando está en BMO, los símbolos BMO pesados, digamos, en los BMO pesados, como ahora he dicho que... ¿En el símbolo? En el símbolo en BMO pesado. ¿Me explico? En general, digamos, los resultados tienen regularidad, el peso y demás, pero ahora están apareciendo resultados de 2 pesos, un poco lo que decías con Nora, y digamos, ¿eso están estudiando? ¿Lo han visto? No estamos. Estamos queriendo completar la parte por ahora que no nos... porque esto es bastante... Todavía no nos hemos metido. Pero bueno, está buena la idea. Completar la parte de extrapolación del otro Lipschitz, y tenemos otro Lipschitz en mente, digamos, que vas de un el L pituca ese al mismo tipo de estimaciones, digamos, que no lo tenemos terminado eso. Pero sí, está interesante, digamos. O
O sea, vos decís poner ahí espacios BMO con algún peso. Sí. Claro, naturalmente surge en la desigualdad de dos pesos cuando tenés que relacionar los pesos de alguna manera y el símbolo los puede relacionar, tipo Bloom, tipo esas cosas. Sí. Bueno. Sí, Gracias. ok. Bueno. Bueno, no sé si hay otra pregunta, o vamos directamente a la otra charla. Yo acá hay un montón de gente que te está poniendo hermosa charla en el chat, así que después te voy a pasar todos los mensajes, Gladys, de toda la gente que te está escribiendo. Gracias por aguantar la charla. No, la verdad que muy buena charla, como se ve acá en todos los mensajes. Así que, bueno, no sé, si alguien se quiere quedar en privado con Gladys, y si no, pasamos a la otra. Sí. Una pregunta nomás, Gladys. Te quería preguntar, esto ¿Quién dijiste es? que esto es Raquel. Ah, que me parecía, sí. Estas clases de peso con 2 pesos dijiste que no tenés apertura, digamos. No, para tenemos pesos apertura, distintos, digamos. O sea, Sí, en pesos ni iguales para adelante sí. ni para atrás, digamos. Hay todo un intervalito alrededor del cual no tenés. Para pesos distintos, para pesos iguales sí. Ajá, bien. Si vos pones pesos iguales, sí. Bien, perfecto. ¿Y estos se pegan con los que vos hiciste en algún tiempo, en algún momento? Estos espacios, sí. Sí, con los que vos hiciste con la integral fraccionaria. Sí, claro, la integral fraccionaria, sí. Sí. De alguna manera, lo que pasa es que ahora las clases de peso, fíjate que te aparece, en todo el lado te aparece el Lipschitz, el símbolo del símbolo, digamos, te aparece relacionado ahí. Por eso todo se traslada a eso, digamos. Perfecto. Bien, gracias, Gladys. No. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, muchas gracias a todos entonces, y gracias, Gladys, por la hermosa charla que nos dio. Gracias a ustedes por escucharla. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Adiós.